Nuestro objetivo de hoy is to learn how to make conditional sentences negative and interrogative in English using the second conditional. Vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase para que no anden tan perdidos y después ya nos vamos a enfocar en lo nuevo que les decía, que son las oraciones negativas e interrogativas. Ya, como introducción, así tratando de resumirlo bien, decíamos que es importante saber cuándo y cómo utilizar la segunda condicional. Y aquí está lo que preguntábamos al principio. La segunda condicional, o toda oración que esté escrita con la forma de la segunda condicional, se refiere a situaciones hipotéticas o eventos futuros que son poco probables que sucedan. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos este personaje que dice, if I had the money, ¿cierto? Si yo tuviese el dinero, probablemente me compraría este sports car, ¿ya? Este auto deportivo. Dijimos que la segunda condicional es una oración condicional. Por lo tanto, siempre tiene una condición, ¿ya? Esa es la oración que tiene el if, ¿ya? Por ejemplo, aquí, if I won the lottery, esta es la condición. Si yo me gano la lotería, siempre tiene una condición. Y además tiene un resultado, un posible resultado, podríamos llamarle, ¿ya? La condición es que yo me gane la lotería. Si yo me gano la lotería, ¿y cuál es el posible resultado? Probablemente yo me voy a comprar una gran casa, ¿ya? Podría hacerlo así. Como dijimos, sirve, ¿cierto? Tiene dos usos. El primero era para hablar de las cosas en el futuro que son poco probables o que no se van a hacer realidad. Por ejemplo, un sueño, cuando uno quiere hablar de los sueños que uno tiene, ¿ya? Si yo, ¿cierto? Tuviese más tiempo, entonces me dedicaría a aprender tal cosa, ¿ya? Por ejemplo. Y el siguiente uso, ¿ya? Es para hablar de cosas en el presente, pero que son imposibles porque no son ciertas. Y aquí generalmente lo reconocemos porque tenemos la presencia del were, ¿ya? If I were you, if you were me, if you were she, ¿ya? Si yo fuese tú, si tú fueses yo, ¿cierto? Si tú estuvieses en mi lugar, porque esto es imposible, porque yo jamás voy a estar en tus zapatos, jamás voy a ser tú, o tú jamás vas a ser yo, ¿ya? Y esta es la condición, ¿ya? La condición y el posible resultado. ¿Cuál es la condición? Que yo fuese tú. ¿Cuál sería el resultado? Dice aquí, yo no saldría con ese hombre, ¿cierto? Le dice la amiga a la otra amiga. ¿Ok? Esto es todo contenido que ya habíamos visto, pero estamos refrescando la memoria. Si hay alguna cosa que quieran agregar o preguntar, ya, tal vez algo que no quedó claro y no lo preguntaron en la última clase, háganlo. Ya, me interrumpo. Bien, y aquí está the grammar structure. Aquí está la estructura gramatical. Recuerden, toda oración condicional se compone de una condición, obviamente, y de un resultado. ¿Ya? La condición en la segunda condicional se compone de un if, que ya dijimos que es el sí condicional, más una oración que tiene que estar en pasado simple. Por eso es que siempre cuando tienen que completar la oración, la primera oración que está al lado del if, por eso siempre ustedes tienen que buscar allí la forma pasada del verbo que yo les doy. ¿Ya? Por eso pasa eso. Valga la redundancia. Ya, viene María José Lewey. Welcome, Miss. Bienvenida. ¿Ya? Por eso es que siempre la oración que va con el if, ustedes mentalícense que ese verbo tiene que estar en pasado. Tiene que estar en forma pasada. Y luego tenemos la segunda cláusula, la segunda oración, que es el resultado, ¿ya? Y esa oración contiene una de estas palabras, ¿ya? Contiene el would, el could o el might. Siempre, siempre en este contenido que estamos viendo, siempre les va a aparecer el would, por si acaso. Pero podría también tener la palabra could o might, que significan más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces tiene un sujeto, un verbo modal y después tiene otro verbo, ¿ya? Y puede tener un complemento. Entonces aquí, recuerden, siempre hay una oración. La que va con el if va con una oración que está en pasado. Y la otra oración, la que viene después de la coma, ¿cierto? Tiene un sujeto y luego tiene siempre el would más un verbo que tiene que estar en presente y sin adulterar, sin cambiar, ¿ya? It's important to take into account that in conditionals, it is usual to see here, she, or we, where instead of was.
Dice aquí que lo que ya habíamos mencionado, importante decir que es usual, ¿cierto? Ver que he o she o it también vayan con where, ¿ya? A pesar de que hemos dicho anteriormente que esos pronombres van con was, ¿ya? Pero esta es una excepción que solo pasa en la segunda condicional, ¿ok? Y ahí aquí tenemos la estructura, la forma de cómo escribirla, pero más detallada, ¿cierto? Primero tenemos un if, ¿ya? Puede que la oración no comience con if, ya, pero si comienza con if, significa que lo que viene después tiene que estar en past simple, en pasado simple. Luego le agregamos una coma. Siempre que la oración comience con el if, tiene que llevar una coma. Si la oración no comienza con if, entonces la coma no es necesaria. ¿Ya? Después de la coma viene un sujeto, viene el would, que era lo que yo les decía, más un verbo que está en forma infinitiva, es decir, no cambia, está en presente, y podría tener también un complemento. An example, if I met the Queen of England, ya, si yo conociese a la reina de Inglaterra, I would say hello to her. Ya, yo la saludaría. Fíjense, tenemos el if, aquí la oración comienza con el if, por lo tanto esta oración, if I met the Queen of England, está en pasado. ¿Cómo lo sé? Porque el presente de este verbo es meet, ¿ya? Así como esta aplicación. Pero el pasado del mismo verbo es met, así con una sola E. If I met the Queen of England, dice ahí, si yo conociese a la reina de Inglaterra. Y viene la coma, y fíjense, un sujeto, que es el yo, y luego viene el would, más un verbo que en este caso es say. ¿Ya? No cambia, no hay que modificarlo. También podríamos escribir la oración de esta manera, al revés. En vez de empezar con el if, empezamos con el sujeto, would, verbo y complemento. Y al final colocamos el if más la oración que está en pasado. Sin embargo, aquí no es necesario colocar la coma. ¿Ya? De hecho, no vale. Ejemplo, she would travel all over the world if she were rich. Dice, ella viajaría por todo el mundo si ella fuese rica, si ella tuviese mucho dinero. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, ya no comenzamos con la condición primero, sino que comenzamos con el resultado. Comenzamos diciendo al tiro lo que pasaría y después, al final, ponemos la condición. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que suceda lo primero? ¿Ya? Ella viajaría por el mundo y aquí está la condición. Si es que tuviese el dinero, si es que ella fuese rica, ¿cierto? Entonces ahí está. Tenemos las dos nomenclaturas. Podemos comenzar con el if, pero también podemos comenzar con la otra oración que lleva el would eh, dentro de ella. Ok. Además, hemos dicho que siempre utilizamos where, ¿ya? Pero ¿cuándo vamos a utilizar where? Esto es importante. Vamos a utilizar where, y esto lo vi harto en las tareas que me mandaron. Ojo con esto. Utilizamos where siempre y cuando la oración eh, que estemos completando, ¿cierto? Sea la que está al lado del if. Si está al lado del if y viene el espacio en blanco y aparece be, entonces sepan que tienen que completar con where. Siempre. ¿Qué pasa si está al otro lado? ¿Ya? Si está donde vienen los dos espacios o el espacio grande para que ustedes completen con would más el verbo, ahí tienen que completar con would y el verbo be. Así tal cual, no se cambia. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de eso. Ah, y esto que no mencionamos en la última clase es que podría aparecer este verbo modal, el would, podría aparecer abreviado, ¿ya? Si se fijan, aquí está todo con todos los pronombres, ¿ya? Con I, you, he, she, it, we, you and they. Y si se fijan, no cambia nada, simplemente los coloco al lado de los pronombres. I would, you would, he would, she would, etc. Pero esto también tiene una abreviación. Ya, si yo quiero acortar el I would, ¿cierto? Lo voy a acortar así. Voy a decir I'd. Ya, you would será you'd, he would será he'd, she would será she'd, it would será it'd, we would you'd, you would with, and they would they'd. ¿Ya? Así se abrevian el would. Se los Con una digo, D al final, nada más. ¿cómo? Con la pura D al final. Con la pura D al final, exacto. Apóstrofe y la D. ¿Ya? El apóstrofe Que es sí. esa comita que tiene arriba. ¿Ya? Ahí estamos.
Importante que descarguen este apunte que yo les envié al grupo, ¿ya? Para que tengan esta tablita y no la tengan que estar copiando o buscándola por allí, ¿ya? Ok. También dijimos que la coma es mandatory, o sea, es obligatoria, si es que la oración comienza con if, ¿ya? Por ejemplo, if I were in France, si yo estuviese en Francia, I would visit the Eiffel Tower, ¿ya? Yo visitaría la Torre Eiffel. Siempre que comience con if, tiene que ir la coma. ¿Y dónde va? Va cuando termina la primera oración, esa oración que está en pasado, ¿ya? O antes del sujeto de la siguiente oración. Si por el contrario la oración no comienza con if, entonces no le tengo que poner la coma, ¿ya? Importante eso. Y algunos ejemplos, ¿ya? If she had a lot of money, dice que si ella tuviese mucho dinero, she would buy a new apartment. Ella se compraría un nuevo departamento. Ahí tenemos. Si se fijan, comenzamos con la condición. Si ella tuviese mucho dinero. Y al final está el resultado. Ella se compraría un nuevo departamento. Además, tenemos la coma ahí al medio. ¿Por qué la tenemos? Porque la oración comienza con if. Lo que no pasa en el segundo ejemplo. Dice, they would be happy. Ellos estarían felices. Ya, ellos estarían felices. Comenzamos con el resultado. Esto es lo que pasaría. ¿Qué pasaría? Ellos estarían felices. ¿Y cuál es la condición? If they won the lottery. Ya, si ellos se ganasen la lotería. Si ellos se la ganasen, entonces estarían felices. Y recuerden, como no empieza con if, no lleva coma. Y la última, if he were president, si él fuese presidente, he would reduce taxes. Ya, él le bajaría los impuestos. Miren aquí los dos ejemplos. Tenemos uno que comienza con if y otro que no. Ya, miren el primero, dice if he, y tenemos el verbo to be ahí entre paréntesis. Ya, tenemos que completar con where. Excelente. Recuerden, esto solamente pasa con la segunda condicional, no pasa con el resto de las cosas. ¿Ya? Aquí nos olvidamos de esa, de la regla, ¿cierto? De que lo voy a escribir acá para que se entienda, que el was va con el I, con el he, con el she y con el it, ¿ya? Y que el where va con you, va con they y we, ¿ya? Eso pasa para todo lo demás, ¿cierto? Seguimos estas reglas. Pero en la segunda condicional solo nos quedamos con el where. ¿Ya? Ahora, repito, esto solamente pasa cuando tenemos que completar la oración que tiene el if. Eso es una condición. Lo vamos a destacar aquí. Le vamos a poner un colorcito ahí celeste. ¿Ya? Bueno, creo que es celeste, para mí al menos. Y ahí destacamos entonces, esa es la condición. Siempre la condición comienza con el if. Pero esto que está aquí al otro lado, le vamos a poner un color eh, verde. ¿Ya? No es la condición, esto es el resultado, esto es lo que pasaría. Y el resultado tenemos que completarla con dos palabras. ¿Cuáles serían esas dos palabras? Would travel. Muy bien, Nayer. Oh, la Nayer viene del futuro. Lo estaba escribiendo antes, antes que lo preguntara. Muy bien. ¿Cierto? Es travel. Ahí está, perfecto. Comienzo aquí con el resultado de la oración. ¿Ya? Y tengo que completar con would travel. Exacto. Would travel. He would travel, dice, ahora dice, él viajaría más. Completamos con where, if he were younger. ¿Ya? Entonces decimos, él viajaría más si él fuese más joven, dice. If he, y hay que completar con get up. Earlier, he'd get to work on time. ¿Ya? He'd get to work on time. Dice aquí, si él se levantase más temprano, entonces él podría llegar a su trabajo a tiempo. ¿Ya? Llegaría a su trabajo a tiempo. ¿Con qué completamos aquí? Nos dice que tenemos que completar con get up, ¿ya? Ahora, ya tenemos el up aquí, tenemos que completar con get. Pero, ¿en qué tiempo tiene que estar este verbo? ¿Tiene que estar en presente? ¿Lo dejamos así tal cual? ¿En pasado? ¿Cómo lo sabemos? Tiene que estar en pasado. Excelente. ¿Cuál es el pasado del verbo get? Búsquelo ahí en sus... Muy bien, María José. Búsquelo ahí en su lista de verbos, ¿ya? Como lo escribe muy bien María José, ahí en el chat,
El pasado del verbo get es got. Ya cambio una E por una O y listo. Y eso es todo. ¿Cómo sabía yo que tengo que cambiar esto a pasado? Es porque la oración comienza con if. Siempre que la oración comience con if y me diga, y me dé el verbo ahí, entre paréntesis, tengo que cambiarlo a pasado. Eso es todo. Bien. Y la siguiente, la segunda, nadie la alcanzó a hacer. Decía if we y completar con el verbo have. ¿Qué le poníamos ahí al medio? Had, excellent. Muy bien. Bien, María José Lewey y muy bien, Nayaret. Nayaret está, bro, on fire. Ya, exacto. Recuerden, si la oración comienza con if, lo que viene después, o lo que yo tengo que completar es un verbo en pasado. En pasado. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuál es el pasado del verbo have? Voy a mi lista de verbos, ¿cierto? Y lo busco nomás. ¿Ya? Importante que tengan esa lista de verbos, chicos, porque en la evaluación la van a poder utilizar también. ¿Ya? Así que súper importante que la tengan ahí a mano. Dice, if we had more time, si tuviésemos más tiempo, I could tell you more about it. Ya te podría contar más. Aquí está lo nuevo después de todo ese largo repaso. Vamos a ver primero, examples of negative form. Vamos a ver ejemplos de la forma negativa que podría tener, que nos podría aparecer en la tarea de esta semana o en la prueba en 2 semanas más. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos que completar con la forma negativa? ¿Qué pasa si nos dice aquí entre paréntesis, ¿cierto? Complete con una negación, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, if I didn't have homework, I could go to the party. Dice, si yo no tuviese tarea, ¿cierto? Podría ir a la fiesta, ¿ya? Si yo no tuviese tarea, podría ir a la fiesta. Aquí, ¿cierto? Me tendría que aparecer, entre paréntesis, para yo completar, me va a aparecer not have, ¿ya? Not have. Voy a correr esta imagen. ¿Ya? Not have. ¿Qué pasa cuando aparezca una negación? Primero, tenemos que saber que si está al lado del if, si está al lado del if, tenemos que poner el auxiliar de negación y de pasado. ¿Cuál es ese? Es el did not, ¿ya? O didn't. Y al ladito colocamos el verbo que me diga, entre paréntesis, que tengo que usar. Have. Por eso have ahí va sin modificar. Por eso no dice had, ¿ya? Si se fijan. Entonces dice didn't have o did not have. ¿Ok? Entonces recuerden, si la oración comienza con el if y me dice entre paréntesis que tengo que escribir un verbo, pero antes también me dice que tengo que ponerlo como negación, me dice not have o not play o not jump o el verbo que sea, yo le voy a colocar didn't y después le voy a colocar el verbo. ¿Ya? No lo dice aquí, pero si es el verbo to be, ¿cierto? Hay que hacer algo diferente. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Ahora, por el contrario, ¿qué pasa con la otra parte de la oración? ¿Ya? ¿Qué pasa con la que va con el would? ¿Qué pasa si me dice, ¿cierto? La oración que tengo que completar, por ejemplo, aquí sería con not be, ¿ya? Not be. ¿Cómo lo coloco? Coloco would not o wouldn't, que esta es la negación del would not, ¿ya? La abreviación, perdón, del would not, y con el verbo que tiene que estar tal cual. Tiene que ir así como está entre paréntesis. No se cambia si es el que va con el would. Si se fijan, estamos viendo dos ejemplos diferentes. Una es si comienza con if, la otra es si no comienza con el if. ¿Ya? Si va primero la oración del would. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que completar con el verbo to be? ¿Ya? Recuerden que ese siempre, siempre, siempre causa problemas. ¿Ya? Porque es una excepción, porque es un verbo especial. Si yo tengo que completar con el verbo to be, entonces lo que tengo que poner es la forma negativa del verbo to be. ¿Ya? Me podría aparecer así, not be. ¿Ya? ¿Y con qué completo? Recuerden que, primero, si es la oración que está con el if y me dice complete con el verbo to be, entonces tengo que poner where, sí o sí, where. Pero si además me dice not be, entonces tengo que poner weren't, ¿ya? O were not, que es la negación del were, ¿ya? If I weren't at work, dice, si yo no estuviese en el trabajo, I would go to the party, ¿ya? Yo iría a la fiesta.
Por el contrario, ¿cierto? Si tenemos que completar la oración, la otra, ¿cierto? La que va con el would, pero me dice que la complete de manera negativa, entonces voy a colocar así, would not, y el verbo, recuerden, se queda tal cual, ¿ya? I would not or I wouldn't be angry if you were here with me. Dice, yo no estaría enojado si estuvieses aquí conmigo. ¿Ya? Por ejemplo, dice aquí, if we, dice, si nosotros, y tenemos que completar con not be. Not be. ¿Qué dijimos que hacíamos aquí? ¿Qué tenemos que colocar? Weren't. Weren't, muy bien, excelente Nayarit, muy bien Mr. Cortés. Weren't. Ponemos weren't. If La we María weren't Cruz. cautious, ¿cierto? Si nosotros no fuésemos eh, cautious, es como decir precavidos, ¿ya? Y miren, ¿cómo se completa la siguiente? La siguiente dice not have. ¿Qué le tenemos que poner? Y tenemos dos espacios, El ¿ya? verbo normal y el not. El verbo normal y el not. ¿Cuál sería el verbo normal, Mr. Cortés? Have. Have. Ya, ese lo vamos a colocar aquí. No cambia. Pero aquí pero recuerden, me dice not have. O sea, tengo que poner la negación del have. Not. ¿Cómo la coloco? ¿Qué me falta? El have está bien allí. Pero antes hay que poner otra cosa. Ese es el want. Ya, ponemos el would, ¿cierto? Lo dije primero, Nayer. Pero como Con, negación. con negación, mister, con NT. Ah, claro, muy bien. ¿Cierto? Con la N, el apóstrofe y la T. Wouldn't have. ¿Ya? If we weren't cautious, dice, si no fuésemos precavidos, we wouldn't have stopped the pandemic. ¿Ya? No hubiésemos detenido la pandemia. Entonces la primera dice, it, si se fijan, esta oración no comienza con if, ¿ya? Y me dice not be, ¿ya? Entonces, como no comienza con if, ¿ya? Yo sé que esta es la oración que va con el would. Además va como negación, por lo tanto, voy a colocar wouldn't, esa es la negación del would, y al ladito le pongo be. It wouldn't be. Ya, si se fijan, la oración que va con el would, si tiene el be allí, ya, lo dejo tal cual. No lo cambio. Lo dejo así nomás. ¿Ya? It wouldn't be so cold, dice, no haría tanto frío. If you, si tú, dice, y tengo que completar con el verbo close, en este caso, la forma pasada de ese verbo, que es closed. ¿Ya? Close es un verbo regular. De hecho, si lo buscan en su lista de verbos, no va a aparecer. ¿Ya? ¿Por qué no aparece? Porque es un verbo regular. ¿Y qué pasa con los verbos regulares? ¿Cierto? Terminan, la mayoría termina en ed. ¿Ya? Este como terminaba en e, ya no es necesario que le agregue otra e, sino que simplemente le agrego una d y listo. Number two, la número dos. Este sí comienza con if. Por lo tanto, yo sé que este verbo que está acá, el feel, el verbo sentir, tengo que colocarlo como, como en pasado, perdón. ¿Ya? Pero tiene un not adelante. O sea, además tengo que poner una negación. ¿Cuál es la negación que utilizamos en pasado? Es el didn't. Didn't, y además le agrego el verbo. Didn't feel. Ahí está. If I didn't feel better, dice, si no me sintiese mejor. Y como este es la oración del if, la siguiente es la que tiene que ir con el would. Además me dice not go. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner wouldn't más el verbo que me dan ahí entre paréntesis que es go. Ya dice, if I didn't feel better, si yo no me sintiese mejor, I wouldn't go running. Ya no saldría a correr. And the last one, y la última, dice, we, si se fijan, esta oración no comienza con el if, por lo tanto, ya sé que esta oración es la que tiene el would. Y además me dice que es una negación. Así que no solamente voy a colocar would, así, sino que voy a colocar wouldn't. We wouldn't, y le coloco el verbo que está entre paréntesis, así tal cual, sin cambiar. We wouldn't ask, dice, nosotros no preguntaríamos if, aquí está la oración del if, y fíjense, me aparece que tengo que poner la negación del verbo to be.
¿Qué dijimos que Bueno, pasaba aquí? Muy bien, mister, excelente. Ponemos weren't. Ahí está. If it weren't necessary. We wouldn't ask if it weren't necessary. No preguntaríamos si no fuese necesario. Ya hicimos una muy similar la semana pasada. Esta semana vamos a continuar con lo mismo, pero ojo que hay más ejemplos. ¿Ya? Hay más ejemplos. Con verbos diferentes, tienen que fijarse si es que hay negaciones o no, que fue lo que estuvimos viendo hoy. ¿Ya? Esta tarea tiene 20 puntos, tiene menos puntos que la anterior, es más cortita, así que traten de hacerla pronto, ¿ya? ¿Ya? Hagan lo mismo, por favor, completen de manera correcta, sí, no como yo, completen de manera correcta los ejercicios del número 2 hasta el número 10. ¿Ya? Son solamente 9 ejercicios, nada más. Cada uno tiene 2 puntitos, por lo tanto son 18 en total, más el nombre y la fecha, serían 20. Y así se sacan un 7.